Ahora sí, ahora sí. Ahora Vamos. sí, vamos. Espérate que acomodo todo esto ahora que tengo que reacomodarlo porque lo tenía todo preparado Para para Discord. Discord, pero saludéamelo ahí si querés ¿Cómo, mientras acomodo cómo, esto. cómo andas? Vos llegaste recién, ¿no? Sí, hace un ratito. Hace un ¿Cómo ratito están de Madrid. entiendo que el principio de temporada es el momento capaz de más trabajo en un punto, por lo menos de charlas y de todo el tema contractual y charlar con un montón de artistas. ¿En qué porcentaje de todo ese trabajo que hay que hacer dirías que estás? ¿Qué tanto determinado del cierre de ligas, técnicas, staff y todo eso? A ver, o sea, digamos para arrancar la temporada, pues te diría un 75%. Ahí Puede va. ser que estemos. O sea, estamos bastante avanzados. Pero al final, o sea, en cada época hay unos diferentes picos, ¿sabes? O sea, ahora también es muy importante el tema de comercialización, ¿sabes? Porque es el ahora. Claro. Es cuando se deciden las cosas, ¿sabes? O sea, una vez ya que iniciar la temporada es más complicado. En un punto es avanzado el 75% de esa primera etapa. Perfecto. Eh, O sea que queda todavía un 25% de cuestiones, digo, incorporando artística también, que todavía no está cerrada. Llámese competidores, host. Bueno, más que artísticas, yo hablaría más o sea, de artísticas te puedo decir que estamos más avanzado, pero pues más de producción pura y dura, ¿sabes? Claro. De determinados países, o Lo que no se sea, ve, digamos. lo que no se ve, exacto. O sea, hay países, por ejemplo, que tenemos ya las 5 fechas cerradas, reservado el venue, otros igual solo tenemos dos, otro que de momento tenemos una que está tambaleando y entonces, o sea, más la producción, digámoslo así, es la que faltaría más de ese 25% diría yo, que no tanto artística, que está casi todo el pescado vendido. Está Faltan clarísimo. detalles, ¿eh? Igual de artística pues te puede faltar un 5%, pero... Claro. Bien. Le pregunto a la gente si está escuchando bien, que nos avise cualquier cosa. Yo creo que está todo bien ahora técnicamente. Debería estar perfecto, pero cualquier cosa que nos avisen en el chat. nos avisan. Bueno, a ver, yo quería preguntarte un poco también. En un momento, Urban Roosters, sobre todo en los primeros años de FMS, apuntó mucho como a la deportivización. Incluso en un momento había una idea. Yo escuché decir que había una intención de incluso que llegue a ser un deporte olímpico el freestyle. Y bueno, quizás en parte por algo que caracteriza, me parece que caracterizó siempre a Urban y te caracterizó a vos de escuchar, de estar leyendo un poco la escena y el momento. Y un poco lo que cambiaron también los intereses, quizás fue cambiando un poco esta orientación y ahora lo que yo veo, pero no me parece que esté diciendo nada muy, muy loco, se está apuntando a algo más artístico, Sí. a prestarle más atención al show. ¿Qué es lo que les hizo hacer este cambio de postura, digamos? ¿O cómo lo A ves ver, vos? yo creo que lo que siempre ha estado es una estructura deportiva. O sea, creo que eso, bueno, dentro de esta disciplina se le dio una estructura deportiva desde la visión de Red Bull. O sea, creo que eso fue una visión diferente quizás en el mercado anglosajón o en otros sitios, que al final se puso una competencia. Entonces, o sea, al final no deja de ser como una estructura, darle una estructura a una disciplina artística. Sí que nosotros creo que la búsqueda esencial siempre ha sido el profesionalizar eso, en el sentido de generar una industria alrededor de la disciplina. Y evidentemente, o sea, creo que en un momento dado hubo ahí como disparidad de opiniones, ¿no? Entre si es arte o deporte. O sea, yo creo que al final creo que es más arte que deporte, pero que sí que tiene algunas características de lo que puede ser una competición, ¿vale? Ya sea deportiva o, bueno, los esports son deporte. Bueno, tienen características del deporte, ¿no? Y creo Claro. que ahí es donde está el matiz. No tanto, o sea, en algún momento dado se ha llegado a hablar, oye, un deporte mental, puede ser un deporte mental, igual que dicen que lo es el póker, lo es el ajedrez, pues bueno, pues creo que tiene como también cosas que le hacen
que tengas que usar el cerebro y que realmente al final es una competición de inteligencia también, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, o sea, creo que ahora mismo, en cuanto a cambio de visión, o sea, sí que estamos a la hora de adaptarnos un poco a lo que son las tendencias, dando más libertad, y creo que todo eso puede ser que al final pues se vaya cambiando según la tendencia. O sea, cuando nosotros entramos en ecuación de una de nuestras ventajas competitivas, más allá además de hacer un formato liga, que creo que en un momento dado pues nos desdibujamos, pero que fue siempre un poco nuestro diferencial respecto a las competencias de un día, o sea, un poco esa regularidad. Al final creo que todo lo que tiene que ver con la competencia, pues digámoslo así, es quizá... Perdonad, porque estoy cansado y acabo de llegar. No, y por creo favor. que incluso me he perdido. Pero bueno... O sea, igual se entendió perfecto. Sí. El marco sigue siendo deportivo. La tendencia... sí cambia la tendencia de lo que pasa con los artistas y con el show. Vale, perdonad, que ya, ya me he encontrado de nuevo. Sí, o sea, creo que al final, cuando nosotros entramos, ¿no? O sea, había una tendencia a menos rapeo, digámoslo así. Estábamos un poco en aquel momento más en la cuarta barra, la gente se quejaba más de como que la gente no rapeaba, y nosotros, o sea, al final el buscar el rapero más completo y el poner todos los estímulos que en ese momento se estaban como haciendo y tratar de demostrar, porque muchas veces había ese mantra de que nos improvisaba y qué tal, hizo que se rapeara más y mejor. Creo que con el paso del tiempo, la propia adaptación al formato hizo que al final los propios freestylers se acostumbraran a ese formato, y se fue tendencioso a buscar más la regularidad y menos la espectacularidad, que creo que le quita un poco de magia, ¿no? En ese de hecho, sentido. me acuerdo Entonces, cuando arrancó la primera temporada de Argentina, que desde... yo escuchaba a algunos desde España que cuestionaban eso, decían, pero no está siguiendo estrictamente la temática, está haciendo una rima, se le criticaba a Dani, me acuerdo mucho, no hace le toca una temática y se va por cualquier lado. Y bueno, pero de alguna manera como eso esa crítica envejeció mal, digamos, porque después se resignificó un poco toda esa magia que siempre se le extraña, entre comillas, esa primera temporada, ¿no? Y yo te digo, o sea, por ejemplo, el Easy Well Hard Mode era de la mayoría de los freestylers, era el round favorito, porque ellos decían que ahí la gente no podía decir que se lo estaban preparando, porque las palabras salían cada 5 segundos y era demostración de freestyle real, ¿sabes? Cuando veníamos un poco pues de ese mantra, ¿no? Y como te digo, yo creo que son más tendencias. Sí que es verdad que creo que en un momento pues la propia instauración de nuestro formato hizo que fuera en detrimento del espectáculo, y ahí es donde estamos haciendo un poco pues matices. O sea, creo que fue también otra de los mantras que había, es que no era objetivo. Entonces, nosotros cuando pusimos un sistema de votación fue para tratar de acabar, porque había como mucho mantra de que todo había tongo, de que no se votaba bien, o sea, de tratar de objetivizar la disciplina para que fuera más justa, ¿no? Por lo mismo, o sea, creo que eso en un momento dado pues lo hizo que lo encajó demasiado, y creo que ahora estamos un poquito más en esa tendencia de volver a buscar que sea más mágico, diría yo así. O sea, dejar más libre para que se suelten más, para que realmente te puedas arriesgar más, o sea, no condenar tanto el fallo. O sea, creo que en un momento dado esa tendencia a la regularización era como decir, bueno, si me resbalo en un patrón ya he perdido. Entonces, o sea, lo que voy a hacer es tratar de no arriesgarme, ¿sabes? O sea, eso mitigó, y entonces no arriesgarte hace que quizás momentos más mágicos saldrían menos. O sea, eso me genera una pregunta, porque estábamos hablando un poco de estos cambios, y este último año, el año anterior que pasó, un cambio en el sistema de votación también para los jueces, que empezamos a votar los minutos en completos como algo conceptual. ¿Vos cómo sentís que se reflejó ese cambio? ¿Estás contento, más allá de que yo pueda dar mi experiencia como juez o incluso vos analizándolo desde acá? ¿Qué viste vos con ese cambio en esta última temporada? O sea, creo que es más reforzar la propia tendencia de la disciplina en este momento. O
sea, creo que es facilitarlo, porque más allá del sistema de votación, pues al final lo que valore un juez depende de lo que valora el juez, ¿no? Poniéndome desde del punto de vista del juez, pero sí que, digámoslo, el haciéndolo más que no pongamos el ojo en el micro y sí en el macro y en lo que te transmite y en tratar de estar más viendo el ejercicio completo que no la microparte, pues al final está dentro de lo que también estamos tratando de potenciar, ¿no? Que es el que haya más espectacularidad o que los chicos se arriesguen más y en ese sentido, ¿no? Ser un poco coherente hacia donde estamos apuntando, poniendo la mirada. Que incluso también termina permitiendo que el error pase más desapercibido, que también es algo que es medio contrario a lo de antes. Sí, coincido. Y pensaba un poco respecto a esto nuevo. ¿Cómo pensaron las ligas este año? Quiero decir, me acuerdo en su momento cuando hablabas hace un par de años, o este mismo año hablaron de que Colombia era la Liga de los Campeones. Se habló mucho de eso, que ese era el concepto de Colombia, sin necesidad de ahondar tanto en todas, pero ¿cómo pensaste las ligas este año y cómo se fueron armando? ¿Desde qué criterios o mixturas? Pues al final es, como te diría, o sea, hay muchos ingredientes, ¿no? que miras, tienes que tomar muchas cosas en cuenta. Desde el macro económico, ¿sabes? De cómo está un país, de cómo ves un poco la proyección en números, de dónde quieres poner, digamos, la apuesta, en qué territorio para desarrollarlo más, ¿no? Dentro de que al final nosotros lo que buscamos es generar esa industria que sea estable y que dé el mayor trabajo al mayor número de personas, ¿no? Pues entonces, por ejemplo, nosotros detectamos que Colombia es un mercado en el cual el freestyle está en crecimiento en cuanto a público. Se ve también en el número de competencias que puedes ver, o sea, me recuerda un poco a Lima 2019, ¿sabes? Que tenías competiciones todos los días. O sea, tú en Medellín, que es una capital, o sea, no es como Bogotá o Lima, ¿no? Que son grandes, o Buenos Aires. Es una ciudad grande, son 2 millones y pico, pero tienes competencias todos los días, incluso hasta 2 competencias un mismo día, ¿vale? En ese momento, digamos, está bollante y entonces, o sea, pues una de las apuestas, digamos, de nosotros es poner el ojo y acompañar ese crecimiento que está teniendo la escena, pues haciendo una apuesta más fuerte, ¿no? Y luego también, oye, pues bueno, sabíamos que, por ejemplo, la salida de Loquillo, que fue fundamental para que mucha gente en el país conociera el freestyle de fuera de ese sector, pues el decir, oye, cubrir ese hueco haciendo una apuesta fuerte en un mercado que creemos que va hacia arriba, ¿no? Entonces, o sea, más allá de luego Chile, por ejemplo, es un mercado que también está en crecimiento, pero viene de una dinámica que yo creo que de ser una de las ligas que estaba más complicadas, ¿sabes? Hablando del 360, ¿vale? Del todo. O sea, creo que la estrategia de buscar la institucionalización hizo que al final pues asumiéramos menos riesgos en cuanto a lo económico y, por ejemplo, por la irrupción del menor en esa segunda etapa ha sido fundamental, ¿no? Entonces, también es un mercado que, digamos, o sea, hemos tratado de darle una continuidad a algo que veíamos en una proyección ascendente y al final es hacer un mix, ¿no? Dentro de todo el line-up, pues decir, oye, ¿dónde voy a poner un poco el foco? Igual que en México el año pasado fue nuestra gran apuesta, digámoslo así, ¿no? Sí. O sea, fue, digamos, el ejercicio que hemos hecho ahora en Colombia en cuanto al número de tener... Son 5 campeones, 5 ¿no? Lo que tenemos ahora. Sí, es un montón. Nunca había existido, ¿no? En el histórico. Pues creo que el año pasado, por nuestra gran apuesta, si podría decírtelo, más allá de que tratamos de hacer los line-ups más competitivos para todas las ligas, pues te diría que quizás México fue donde pusimos la carne en el asador y este año pues quizás un poco más en Colombia, más allá de que siempre tratemos de hacer que estén equilibradas y que sean buenos line-ups, sí que siempre pues en la estrategia macro, pues potencias a unas u otras en base pues un poco a lo que te digo. Cuando decís, perdón, Asier, cuando decís de que se apoyaron en la institucionalización, en Chile decís esto de hacer más pie quizás con asociándose con municipios, con eventos grandes, de repente un evento gratuito, como fueron esta primera experiencia del primer fin de semana de FMS y demás. Claro, sí, por ejemplo, el año pasado nosotros hicimos en Chile
3 eventos institucionales, digamos, 3 eventos con municipios el año pasado. Este año creo que quizás vamos a hacer 4 de 5, ¿sabes? O incluso los 5. O sea, esto fue algo que iniciamos con El Salvador, que la primera vez que lo hicimos, digámoslo así, fue con El Salvador. Luego, pues a través de un poco de esa carta de presentación que creo que fue exitosa, pues hemos abierto ahí una línea, ¿no? Por ejemplo, Río Gallegos, en Argentina, este año, ¿no? Entonces, o sea, creo que esa, digamos, estrategia que se inició en El Salvador se consolidó un poco en Chile y es algo que estamos proyectando, como ahora hemos visto en Pereira, que también el año pasado en Colombia hicimos una institucional que fue Pereira, y repite y crece. En un escenario mejor. El año pasado hicimos Chillán, fue la primera jornada también institucional. Ahí fue que mejoró el escenario. Y ahora fue escenario central. Claro. Sí. Y en esos casos el modelo de negocio, ¿cuál termina siendo? ¿Se vende la jornada, digamos, a la organización? ¿O porque entiendo que al no haber ingreso de tickets, ¿cómo hacen que sea sustentable? Sí, o sea, al final el P&L, pues en vez de tener ingreso de ticketing que tendrías de vender, pues estás cobrando al municipio pues los costes, ¿no? Y al final pues te aligera riesgo en el sentido de que ya sabes que estás cubierto desde el principio y pues quita barreras de entrada pues para público que a veces pues de bajo poder adquisitivo, como por ejemplo en el caso de Colombia, sabemos que tenemos muchos aficionados o fanáticos que al final tienen que tomar decisiones de, oye, pues o el gas o ir a un evento de entretenimiento, ¿no? O sea, creo que eso al final aligera mucho, quita muchas barreras de entrada y además sabiendo que tenemos un espectáculo que conquista, nosotros sabemos que cuanto más gente lo ve, más aficionados se hacen. O sea, a veces igual un poco público turista que acaba estando, o un padre que acompaña a su hijo, sabemos que al final o sea, tenemos un show que llama la atención por toda la energía, por todo lo que se genera. Es una forma también de darlo a descubrir, ¿no? Y en este sentido, ¿qué nos dice o qué indicadores nos dice que funciona? Pues, por ejemplo, que el año pasado estuvimos rozando las 7.000 personas en Chillán. Este año ha habido más de 10.000, según Carabineros, y el año pasado hicimos 10.000 personas en Pereira y este año pues ha habido más de 30.000 personas. Sería récord, ¿no? Evento. Sí, o sea, y porque luego venía el concierto de Alcolíricos, Alcolíricos actuó después, hubo hasta 40 y tantas mil personas, o sea que... O sea, sí, gente que de rebote también se entera y le llega a FMS y demás. Claro, pero bueno, o sea, es lo que te digo, que muchas veces la gente dice, claro, pero por ejemplo, en cuanto se terminó el concierto de Alcolíricos, pues se quedaron en la parte electrónica 2.000 personas. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, al final, que el que sea, digamos, institucional o Chillán, por ejemplo, que tiene varios escenarios de concierto, pues al final, si creces en afluencia de público es porque le gusta a la gente y pueden oír. O sea, en ese momento hay más opciones de entretenimiento. De hecho, por ejemplo, en Pereira también. En Pereira estaba esto, pero había fiestas por toda la ciudad. Lo que pasa es que lo que llamó la atención fue la FMS y Alcolíricos, ¿vale? Sí. Respecto a otras ofertas de entretenimiento que tenías por todos los lados de la ciudad. Yo, pensando un poco esta lógica de rentabilidad que estamos hablando un poco, me sale preguntarte, entiendo que ya probablemente te lo habrán preguntado, pero bueno, estos últimos días hubo comentarios de Mets y demás sobre FMS y de Stick también, sobre FMS Perú y sobre FMS Caribe por separado, por ambas ligas, porque la gente pregunta mucho sobre esto. Justo se viralizó algo que dijo Mets, como que confirmó una posible fecha en Quito. Entonces preguntarte un poco por esa situación de esas FMS en particular. A ver, pues no sé qué fecha será en Quito, pero es primera noticia. Pero bueno, o sea, sí que es cierto que al final nosotros estamos liderando, ¿sabes? Una visión de generar una industria alrededor de la disciplina de las batallas, pero que todavía somos una disciplina muy, muy joven, ¿no? O sea, con FMS este va a ser el 8º año, ¿no? Y yo, si me comparo con lo que nos gustaría ser la UFC, me parece que este es su año 34, ¿no? Claro. Entonces, evidentemente, dentro de ese crecimiento, pues habrá subidas, bajadas, ¿no? Y sí que nosotros venimos de, digamos, el año pasado
o sea, de crecer prácticamente después del año post-pandemia, que fue como un pico de la hostia, el siguiente con la regénesis decrecimos y ahora este año hemos vuelto a crecer como un 25%. Cuando hablas de crecer, ¿te referís a las views, a los números, al alcance? ¿A qué sería? Crecer en facturación, por ejemplo, que también eso es importante para nosotros para de cara a lo que es la estabilidad. Claro. Y crecer en todo lo que serían nuestros KPIs principales, que para nosotros es impactos, impresiones, views, ¿no? Porque al final, más allá de que no monetizamos o no es una de nuestras fuentes principales de monetización, lo que son las views, y que son muy importantes para lo que es lo que serían las dos de líneas de negocio muy importantes para nosotros, como es la institucionalización y la sponsorización. Claro. O sea, al final, el que tú seas relevante, el que generes impactos, el que generes engagement, es muy importante para seguir creciendo en esas líneas de facturación. Y en ese sentido, entiendo, desde mi ignorancia, o sea, me abro a estar equivocado, que FMS Caribe es una liga que demanda mucho movimiento, se hace en varios lugares. A ver, ¿qué tanto? FMS Caribe, sí. O sea, en cuanto a inversión, es de las ligas de mayor inversión, claro, digámoslo así, y de las más difíciles, de las que son más difíciles de retornar, o sea, porque es mucho más fácil vender un patrocinio en un país que, por ejemplo, el vender un patrocinio en un multipaís, cuando hay directores de marketing o estrategias dentro de una misma marca, a veces diferentes para cada zona, o no está presente siquiera en toda la zona. Entonces, por ejemplo, vender patrocinios es mucho más fácil hacerlo a nivel nacional que en un ámbito supranacional, claro, ¿vale? O sea, en cuanto a lo económico, y luego, claro, evidentemente las logísticas son grandes. Y bueno, yendo un poco a la pregunta en lo concreto que me decías, sí. Perú y Caribe, oye, pues venimos de nosotros ahora mismo, el objetivo para nosotros este año es estabilidad, o sea, estabilizarnos. Y entonces, pues bueno, o sea, lo que estamos buscando es estar cubiertos cuando vayamos a hacer algo para aligerar los riesgos. Y bueno, sabiendo que tenemos todavía mucha morosidad de que nos deben mucho dinero, pero que hay que contar con que no lo vamos a recibir, pues al final no puedes contar con algo que no te han pagado, y entonces los presupuestos tienen que ir, o sea, tenemos que ser muy, ¿cómo lo diría yo? Muy conservadores, sí, conservador, a la hora de esta temporada, de no meternos en ningún tipo de lío, porque creo que veníamos de un recambio de timón de nuevo. O sea, creo que la FMS, los extra players, o sea, con algunas serie de movimientos, volver un poco a ese formato liga y tal, que han tenido una buena acogida. Y ahora, pues lo que creo que es que tenemos que tratar es de garantizar que eso se termina de materializar, y eso va con estabilidad y con asumir los menos riesgos posibles. Entonces, al final, pues estamos trabajando para hacerlo todo lo que queremos hacer, pero sí que el mandatory, lo primero es el macro, ¿sabes? Es decir, claro, oye, no me voy a meter en desestabilizar cosas que me están yendo bien por arriesgar. O sea, otras veces quizás hemos arriesgado, o digámoslo así, siempre hemos sido una empresa que miraba más el crecimiento que la rentabilidad. Ahora mismo estamos en un momento de volver de mirar a la rentabilidad, y de ahí luego pues coger aire y volver a crecer, ¿vale? Pero es un cambio como también de paradigma, de no estar buscando el crecimiento constante, sino hacer un paro en el camino. Llevamos a consolidar todo lo logrado, y para eso pues es el buscar rentabilidad. Te quería preguntar por España, no hablamos todavía, ¿no? Yo me fui un segundo. Hablamos, te actualizo solo ese breve momento, sí, sobre la viabilidad y la situación de Perú y de Caribe. De Perú y de Caribe. Y por eso le hablaba del cambio de paradigma. Perfecto. España tiene un line-up novedoso, o sea, con parte de los clásicos que vienen armándose, parte de recambio. No puedo no preguntarte por lo que pasó con Hincho, que bueno, justo él salió a hablar ayer, estuve hablando en una entrevista en Bad Mowgli, y quería saber un poco tu visión y también que puedas contar qué es lo que ocurrió en esa confusión de que sale en el line-up, él sale a decir que no estaba, lo bajan, finalmente está Dani VK. Sí. ¿Cómo a ver, pues un error, o sea, a veces evidentemente este año por todas las circunstancias al final ha habido menos tiempo,
más presión. Al final nosotros a veces tenemos, digamos, socios en algunos territorios, ¿no? Y al final, oye, pues la presión es doble, ¿no? Tenemos que cumplir con unos plazos, pero bueno, ha sido un error humano, o sea, porque en este caso, por ejemplo, yo tenía más puesto el ojo, pues los últimos días estuve centrado un poco en la negociación con Chuti, Scone, ¿sabes? Y estaba más con ese ojo. 2 semanas antes digamos, de salir con el line-up, pues había tenido una reunión con Hincho y estaba bastante avanzado, muy avanzado, faltaban flecos y creo que ahí pues hubo un error de parte de artística de dar el ok a salir con algo cuando no tenían la firma final y quizás por un exceso de confianza de quien estuvo liderando en ese caso la negociación, que podían tener amistad entre ellos, pues hubo esa confusión. O sea, no hubo una búsqueda de utilizarlo de ninguna manera, pero claro, sí que por eso mismo reculamos, o sea, porque evidentemente, o sea, yo no tenía, o sea, yo pensaba que estaba firmado, ¿sabes? Claro. O sea, si no, o sea, claro. Y hay una serie de checks y todo eso, o sea, se ha dado el check. Sí que es cierto que yo estuve más centrado en esa recta final de conseguir cerrar a Sergio y a Scone en este caso, ¿no? Y crear un poco lo que nos faltaban los flecos para salir, dando por hecho que el resto estaba. Y bueno, pues creo que hay una serie de los checks que se tienen que hacer. Y no hubo manera después de poder llegar a algún acuerdo, como que ya, o sea, ahí se cortó un poco la negociación a partir de eso. A ver, luego seguimos hablando, pero claro, o sea, yo también entiendo que para él, o sea, y por eso mismo te digo, que lo entiendo como un error nuestro, que eso no tendría que haber pasado nunca. O sea, se tenía que haber firmado más allá de que haya confianza o no. Creo que el exceso de confianza ahí en ese caso nos jugó en contra. Lo correcto es que siempre tiene que haber un check y que en ese caso se tendría que haber levantado la mano desde artística y no haber llegado hasta la parte de social media y que eso pase, ¿no? O sea, al final en los filtros se tendría que haber parado, oye, esto no está, y hasta que no esté no se puede salir. Y a ver, no hemos acabado en malos términos porque yo creo que él en el fondo entiende que ha sido un error humano y que no hemos ido a buscar a hacerle nada, y a mí en lo personal me jode, ¿sabes? O sea, porque tenía ganas de ver, claro, de ver eso, hubiera sido interesante, me llamaba la atención, y yo creo que él también. Entonces hay una espinita que por una chorrada entre comillas, o sea, es grave, o sea, en el proceso interno eso no debería pasar, pero, o sea, no estábamos para nada lejos de, o sea, estábamos muy cerca, o sea, es que al final eran matices, ¿sabes? De lo que quedaba, sí, cuando yo me reuní 2 semanas y pico antes, o sea, matices muy salvables, o sea, bueno, no es quizás que un extra player, si se enfría un poco la cosa. Oye, más adelante. Pues ojalá, como te digo yo con él, después evidentemente cuando pasó eso, pues lo primero que hice es llamarle y tal, y interceder para tratar de solucionar. Y bueno, yo creo que hay una buena relación. Nos conocemos hace muchos años, o sea, prácticamente me acuerdo cuando hacíamos las giras de BDM, que él venía a dar conciertos, o sea, más o menos, o sea, tuvimos casi un inicio de nuestras carreras artísticas al mismo tiempo. Y bueno, y nos conoce, como te digo, pues bueno, con la persona que estaba liderando las negociaciones, pues tiene una amistad, ¿sabes? Y de ahí yo creo que es donde se generó ese exceso de confianza de no ser puristas con tener que tener, oye, pues eso firmado y tal. Así que ojalá, porque yo creo que sería, o sea, llamativo, y yo creo que lo haría bien. O sea, fíjate lo que te digo, o sea, creo que es un tío súper inteligente y que sabría aprovechar también, o sea, que le iba a venir bien a nosotros y bien a él. O sea, y por eso me jode un poco, tengo una espinita porque ya lo veía y digo, oye, me hubiera gustado verlo, ¿sabes? Ojalá. En ese sentido. Bueno, hablando de cosas un poquito más alegres, siento que FMS encontró, por primera vez en varios años, por lo menos creo que casi desde el primer año, se repite casi igual un formato. Cambió el deluxe nada más, que la capela volvieron a hacer 3 y el 4x4 un poquito más largo. Sí, pero siento que no me equivoco si digo que encontraron un formato que les gusta, que funciona, que tiene buen recibimiento.
¿Esto lo ves así? ¿O hay cosas que todavía estén intentando ver, probando, tratando de mejorar en el formato de la batalla? No, o sea, creo que es un poco también lo que le comentaba Maxi, que el año pasado se hizo unos buenos reajustes en ese sentido. Creo que todavía, por ejemplo, a los extra players se le puede sacar mucho más partido. O sea, teníamos la mira puesta en otra cosa, o sea, estábamos volviendo a dirigir la empresa y dar unos cuantos pasos hacia atrás de muchas cosas que se habían hecho, o sea, que fue casi como dar pasos hacia atrás para volver a dar pasos hacia adelante, y al final la estabilidad es buena, pero siempre hay que estar con ojo a visor de esos cambios de tendencia, de ir haciendo ajustes. O sea, creo que el inmovilismo en un mundo que se mueve tan rápido, pues tenemos que estar atentos. Pero vamos, o sea, sí que incluso yo te podría decir que esta temporada y la siguiente, la apuesta de la compañía es dar esa estabilidad, y luego, oye, pues ya este año empezaremos a trabajar, no en lo que vamos a hacer la siguiente, sino tratar de tener la mirada puesta un poco más allá, ¿sabes? O sea, creo que estuvimos en un momento de pensar muy del hoy para mañana, y ahora pues estamos diciendo, oye, trabajemos. Esto fue el primer año de un plan trianual, y empezaremos ahora a trabajar este año, a mitad, cuando ya tengamos todo avanzado, en qué se viene, no la temporada que viene, sino otro plan trianual, quizás para los próximos 3 años, ¿no? Ahora, con lo cambiante que es, como vos mismo decís, por ahí planificás algo y en el medio hay que dar un volantazo, porque 3 años para algo como el freestyle es un montón, es casi la mitad de la historia de FMS, un poquito menos, sí, ¿no? Sí. Pero... a mí me claro, pero también es verdad, o sea, Juantín, o sea, dentro de lo que te decía, ¿no? UFC, por ejemplo, empezó siendo de una manera muy diferente a lo que es hoy, o sea, se ha ido amoldando, pero también es muy necesario para tanto el público como para las marcas que nos acompañan, la estabilidad. O sea, al final el estar evangelizando cada año, o sea, al final es un esfuerzo terrible y hace que la gente quizás se pierda. O sea, yo me encontré, por ejemplo, cuando hicimos lo de la Regénesis, había gente que venía a los eventos y no sabía quién se enfrentaba con quién. Claro. O sea, había incluso peña de decir, bueno, yo estoy viniendo, no sé ni cómo va, o sea, tal, sí. O sea, lo veíamos, ¿no? Y de cara también a una marca, o sea, cuando tú le explicas, haces todo ese esfuerzo de evangelización a la marca, que entienda qué es lo que hacemos, qué es lo tal, y o sea, el estar cambiando, claro, y estar cambiándolo cada año, o sea, creo que va en detrimento. Más allá de que tengamos que estar viendo las tendencias, estar pensando, tratar de adaptarnos, o sea, tiene que haber una estabilidad, Yo tengo una pregunta muy puntual, que es algo que incluso he hablado con Asier hace unos meses y quería saber. En Argentina, en Santa Cruz, vi que uno de los extra players va a ser ganado a través de un concurso, un torneo que van a hacer los chicos ahí de Santa Cruz, y el ganador... Esto se va a empezar a hacer en otros extra players, por lo menos de Argentina o de otros países, es decir, que haya un torneo que el ganador, un torneo de plaza, que el ganador lleve a tener un extra player previo a cada fecha, por ejemplo. Claro, es algo que queremos testar, y de hecho, pues yo creo que lo vamos a probar en Argentina, y quizás Caribe puede tener sentido. O sea, al final es probarlo en un par de territorios y luego, si eso, acabar implementándolo. ¿Por qué? Sabemos también que FMS Under para mí ha sido un éxito en el sentido de volver a estar con las bases, y creo que es bueno, o sea, el tener puesta ahí la mirada. Esa es la hipótesis. O sea, vamos a probar a ver qué tal funciona. Qué producto que armó el chino acá en Argentina, ¿eh? Acá hay una ventaja especial acá en Argentina. Sí. No, y se puede seguir, digamos, andando por ahí. Pero, por ejemplo, en el caso de Argentina, yo creo que hay gente muy buena, y al final es dar oportunidades. O sea, yo lo que más me llevé es un poco el agradecimiento de los freestylers de oye, estáis volviendo a poner el ojo aquí, ¿no? Y eso es una oportunidad que busco, ¿sabes? Que les hace ilusión, ¿qué tal? O sea, entonces creo que es por ahí. Pero bueno, vamos a ver qué tal funciona con quizás un par de ligas o 3, ¿sabes? Que podamos testearlo, y si va bien, pues lo pondremos para todas, en la temporada que viene. Y una muy chiquitita pregunta más sobre lo mismo, porque sé que le haría ilusión a los chicos también. ¿Qué nombres
pensando exclusivamente en Argentina, pero puede ser a nivel global, te gustaría ver de extra players este año? ¿Qué te parecieron En interesantes? Argentina, dices, En o Argentina, en sí. general. Pues Toby, o sea, me parece una auténtica bestia. O sea, ese chaval es Es buenísimo, muy bueno, es muy joven además. buenísimo. Chiquito. Rife, Parker. A ver, por ejemplo, de los que llegaron a la final de incluso semis, o sea, el chavalito este de Córdoba que se parece un poco físicamente a MKS, no me acuerdo ahora del Aramis. nombre. Sí. Aramis lo hizo Sí, increíble. increíble. Aramis me gustó mucho. Bueno, todos los de la final de Argentina muy buenos. Lo mismo, por ejemplo, ahora no me va a salir el nombre del finalista de Chile, que hizo que era más hizo tiki-tiki. una batalla con Victamina el otro día. Es buenísimo ese chaval. Es buenísimo ese chico, sí. Que creo que es de Conce o cerca de Concepción, pero ese chaval es una puta bestia. Hubo una chavala también que llegó a semifinales en Chile, buenísima. Bellota, creo que era. Bellota, sí. Bellota, muy buena. O sea, entonces, o sea, te quiero decir, o sea, por ejemplo, el otro día también llevamos en Colombia al A finalista Django, de sí. Django, muy Estuvo muy bueno. bien. Tremendo. Muy bueno. Hubo también un chavalito de Medellín que llegó a la final. O sea, en las tres que yo he estado, vi gente muy buena, ¿sabes? O sea, porque el Efren también estuvo, ¿no? En Argentina en semis, ¿puede ser? ¿Quién? ¿Cuál fue? Efrun. Efrum, ¿se sí. llama? Efrum estuvo en semi, sí. Sí, de hecho, la batalla de la jornada para mí fue la de Sí. Efrum, Abel, Efrun, Rife Rife y ese GW. fue un batallón. Sí. Ese también es muy bueno. GW, Pero eso fue un sí. batallón. Eso fue un batallón. Para mí fue la batalla del día. Sí, increíble. ¿No? Sí. Entonces, pues qué decirte. Y en el caso de España, pues es que también, pues un Bélico, un Doctor Filtros, me mola mucho lo que hace. ¿Qué opinas ese chaval, de lo que está haciendo la FU? Que está haciendo un poco furor Sí. haciendo muchos O números. sea, creo que en cuanto a lo que es la realización del producto está brutal. O sea, me parece que está Tester detrás de eso, que es un poco la mano que mece la cuna en ese sentido. Se nota mucho amor, ¿sabes? En la pospo, en la realización. O sea, me encanta. O sea, lo que es como producto me gusta mucho. Me gustaría que ojalá nosotros aprendamos de eso en ese sentido de cómo, o sea, han conseguido algo que está muy bien, que mejora el freestyle, ¿sabes lo que te digo? O sea, me da esa sensación, ¿no? O sea, de que al final les da un plus. Entonces eso yo creo que es algo en lo que hay que trabajar. Y nada, o sea, me gusta, o sea, porque todo lo que haga darle foco a los chavales de abajo y hacerlos crecer, pues viene bien al ecosistema. De hecho, es un poco esa reflexión, ¿no? Del decir, oye, ¿qué puedo hacer con estos? Igual en esas competiciones que dan el Star Player, pues hacer una exhibición, por ejemplo, con un Toby y uno de la liga, ¿sabes? O sea, de hecho, o sea, un poco la idea va en ese sentido, de decir, oye, voy a hacer también que los de la liga bajen y voy dando, porque para mí, en Argentina hay, y seguro que hay más, pero de lo que yo vi 6-7 que están por encima del resto, del under, y que al final necesitan un poco esa exposición, y esa exposición creo que llega, ¿no?, enfrentándote con los grandes, ¿no? Sí. Entonces creo que puede ser pues el hacer un poco estas competencias para dar ese extra player a los chavales que tienen ilusión, también una oportunidad de dar exposición al menos quizás a uno o a dos, decir, oye, pues me llevo a Toby y a Parker y hago una exhibición con Mecha y Teorema, sí, ¿sabes? Sí. Y tienes ahí una batalla que, o sea, que aparte del extra player es todavía darles más, ¿sabes? Es decir, porque el extra player un poco busca eso, pero también incluso, ¿no?, en su entorno y tal. Te escuchaba hace un rato hablar de que hubo años, estos últimos años, de arriesgar, de quizás jugar incluso hasta un poco más de lo que
cerraba a nivel rentabilidad y demás, y que están en un momento ¿no? Como mucho de, más, claro. mucho más. O sea, al final nosotros, lo que la gente muchas veces creo que quizás, o sea, malentiende, o sea, nosotros estábamos jugando a crecer por encima de la rentabilidad. O sea, nunca, digámoslo así, Urban estaba buscando el crecer de forma constante, no poniendo el foco en la rentabilidad. Incluso, a ver, la tendencia en el mercado, y hablándote un poco más de lo macroeconómico, hasta el 2022 era un poco así. O sea, se invertía en crecimiento. Ya desde, pues un poco con la guerra de Ucrania, con tal, bueno, todo un poco esas cosas que ha pasado, ahora los fondos de inversión no invierten en crecimiento. Es muy raro, ¿eh? Te hablo de las tecnológicas, te hablo de los equipos de eSport que estaban haciendo valoraciones por 10, por 15, X facturación, ¿no? Sí. O sea, ya hablándote un poco de la tendencia del propio mercado, de dónde está la inversión, se está invirtiendo en rentabilidad, y bueno, nosotros un poco en toda nuestra historia siempre buscamos el crecer, el demostrar que esto traccionaba, porque tú al final venimos de una industria que no existía a que se convierte en una industria y que va a crecimiento, y nosotros hemos llegado a tener crecimientos de 100% año a año, ¿eh? O sea, incluso, por ejemplo, de 2019 a 2018, pues tuvimos casi un 3X, ¿no? También es verdad que de los cuando eres más pequeño es más fácil el crecer, pero sí, o sea, como te digo, para nosotros, o sea, este año haber vuelto a crecer un 25% es un detalle importante, pero ahora no estamos jugando a seguir creciendo. O sea, creo que es un momento de consolidar y de buscar esa rentabilidad. Y en ese sentido, ¿qué papel jugó esto? En algún momento lo dijiste públicamente, de que hubo una situación de inversores que entraron a tener como cierta parte de la empresa también. Vos dejaste de tener el puesto de CEO y hace un tiempo, que fue ahora cosa de un año y una cosa así, anunciaste que volvías a tomar de alguna manera el mando de la empresa y entender cómo se relaciona esto con las decisiones de la empresa, o si viene también aparejado de esto, de esta situación de estabilizarse en vez de estar en constante crecimiento, digamos. Por ahí estoy mezclando dos cosas, pero si las estoy mezclando, o sea, me gustaría saber un poco más en ese sentido. Más o menos, o sea, al final, evidentemente, cuando vas creciendo, o sea, nosotros al final, la gente quizás no está inconsciente, pero nosotros hemos cerrado, creo que 4 rondas de financiación, digamos. La primera fue como en 2017, donde conseguimos una inversión para hacer la propia FMS. O sea, primero iniciamos los 2 primeros eventos con un préstamo, luego ya recibimos inversión en la compañía y pusimos en marcha lo que es la FMS. Luego tuvimos otra en pandemia que nos ayudó un poco a seguir estabilizándonos, ¿no? Y luego ha habido pues otras 2 posteriores, ¿no? Entonces eso al final conlleva a veces, cuando tú coges dinero del mercado, que tengas una serie de condicionantes. Y bueno, pues cuando nosotros, o sea, con fondos más, evidentemente empezamos con business angels, ¿no? O sea, no sé si estáis familiarizados un poco con estos conceptos, pero bueno, un business angel es quizás un pequeño inversor que tiene unos ahorros y que invierte en empresas en muy early stage, ¿no? Y luego pues ya en las últimas rondas las hicimos con Venture Capital Profesional, que son fondos de inversión ya más grandes, que tienen carteras pues que invierten en varias empresas, etcétera, ¿no? Y entonces, evidentemente, cada vez que es más profesional el fondo, pues suele tener más requisitos. Por eso, en este caso, pues uno de los requisitos que teníamos era el poner una estructura corporativa senior, ¿no? Porque al final era uno de los condicionantes que tenían. Evidentemente, pues había una serie de expectativas por parte de todos los accionistas, que como te digo, pues ahora ya Urban, o sea, yo creo que son 37 accionistas, hablándote que un fondo, más allá de que igual sea o represente a cientos de inversores, es una entidad jurídica, ¿vale? O sea, nosotros tenemos, o sea, desde Business Angels a fondos de inversión. No se cumplieron un poco esas expectativas y en ese sentido, pues bueno, nosotros, o sea, optamos a volver a dirigir la compañía y digamos, o sea, eso no quiere decir que a futuro podamos reforzar con un director general o
o con lo que sea, ¿no? De buscarlos otra vez, pero sí que fue un momento en el cual, oye, pues mira, vamos a dar unos pasitos para atrás, y dar esos pasitos para atrás pues también era coherente con antes de que entrara ese fondo, ¿no? Y si hicieron una apuesta más agresiva, que al final, que siempre, ¿no? Hay diferentes factores, o sea, creo que hubo un factor desde el macroeconómico que justo después de la pandemia valía todo, o sea, hubo un crecimiento de la industria del entretenimiento espectacular, o sea, todo crecía, y luego pues se reajustó el mercado. O sea, creo que 2023 fue un año muy jodido para todo el mundo, o sea, desde hasta un Bad Bunny, ¿sabes? Y ahora otra vez Bad Bunny vuelve a llenar, ¿no? O sea, hubo como un efecto que más allá de quizás de decisiones, que creo que hubo decisiones que podían ser mejores, o sea, y que por eso hemos cambiado cosas, también el momento que le tocó a este equipo directivo pues no fue el más Claro. el más favorable, Sí. ¿no? El viento favorable, ¿no? O sea, creo que hubo un reajuste en la industria del entretenimiento que les jugó en contra dentro de esas expectativas que, oye, pues era, joder, si veníamos de crecer un 100%, pues con ellos igual la expectativa era decir, coño, ahora vamos a crecer un 300%. Y no fue así, ¿no? Y era difícil. ¿Cómo ves Sí, la escena en cuanto al tema de las views? Te escuché decir, hay una opinión de varios creadores de contenido o de gente del ambiente diciendo, bueno, no son las mismas views, las mismas vistas que antes, más allá de estas fluctuaciones típicas. Y te escuché decir que si sumás TikTok, los shorts, los reels y todo eso, el alcance hoy por hoy de Urban incluso es superior que en esas épocas y genera a Sí. veces un poco no sé si decir de polémica, pero como esto de, bueno, hay gente que por ahí de repente ve simplemente la batalla en YouTube y dice, che, una batalla top de una jornada antes tenía 500.000 reproducciones y hoy por ahí tiene 80.000, alguna, ¿no? ¿Cómo ves vos esa evolución o esa tendencia en ese sentido? Sí, o sea que al final, o sea, esto se mezcla un poco con también el cambio de consumo, ya no te diría ni generacional, o sea, creo que del mercado que te pasará a ti, me pasa a mí, o sea, al final estamos sometidos a múltiples impactos y estamos en la era del consumo de los highlights, más que del consumo íntegro, ¿vale? O sea, Claro. y es con todo, ¿eh? Desde los podcasts a la UFC mismo, ¿sabes? O sea, yo en la UFC antes me veía o sea, digamos, la UFC completa, que eran 8 horas, o sea, ahora mismo pues igual me veo el highlight de las 2 peleas que estaba esperando y con eso ya he consumido, ¿no? Y luego, claro, pues evidentemente todo el tema del consumo por TikTok y Reels, digámoslo así, y Shorts de YouTube, o sea, Shorts de YouTube es una locura, o sea, creo que está alcanzando en Estados Unidos a TikTok, o que ha habido Wow. algún mes ahora que lo ha batido, o sea, tú te das cuenta, o sea, TikTok, pues que es una exageración el consumo que tienen los chavales por ahí, entonces al final te lo consumes por ahí. O sea, creo que la gente se está acostumbrando, yo te llamaría como titular al cambio de tendencia más al highlight, ¿sabes? De verlo mejor. Y también te lo digo, lo mismo con una entrevista de un podcast igual de hora y media, o el Chup Chup cuando tenía la Kings League. Hay gente que es consumidor de ese programa solo en TikTok. Igual nunca Claro. se ha visto el podcast entero, pero se ve todo la crema, ¿no? Porque ahora Sí. mismo incluso el cambio de tendencia es, oye, pues te corto los highlights, ¿no? Y de ahí vemos un poco también esta tendencia que creo que es, que también vosotros sois conscientes, que es más hago directo para más el hard fan, pero llego mucho más con recortes de ese directo suministrado multiplataforma que lo que llego, digamos, con la base, que al final está guay, porque al final es una combinación, ¿no? Y es un poco también como trabajan los streamers y tal. Y eso, oye, pues reacciono al contenido en este formato y luego lo troceo, pero realmente lo que consigues en esos trozos es infinitamente mayor en cuanto a impacto y en cuanto a llegada que el contenido base. Esto me hace pensar también que dentro de lo que es cada país hay una diferencia del crecimiento de lo que es el freestyle. De hecho, antes me hablaste que Colombia lo sentís en un gran momento.
Te quería preguntar un poco por eso y específicamente extender la pregunta, algo que no tiene que ver específicamente con Urban, pero que me preguntan mucho en el chat y querían que pregunte, que es el hecho de que justo en Argentina se está dando que ya van varios años que no tenemos un evento internacional ni de Red Bull ni de FMS. Si crees que tiene este año... Este año Este año está el 20 aniversario. Sí, de hecho, si no hubiera habido el 20 aniversario, nosotros hubiéramos hecho una World Series. Lo que pasa que... mira. Esa es la explicación de por qué no hubo World Series. Hombre, nosotros, estábamos trabajando Argentina, pero cuando salió el 20 aniversario es como, coño, nosotros, eso es el 30 de noviembre y nosotros hacemos la gira del 5. Era absurdo hacer 2 eventos de freestyle de gran formato en 15 días. ¿Sabes? Sí, realmente en ese sentido fue un descarte, pero nosotros estábamos trabajando Argentina este año con World Series, ¿vale? Es algo que nos hubiera gustado hacer, pero pues a veces la coyuntura dices, oye, pues no voy a ir a competir en este sentido y hacer por una misma cuota de mercado 2 super eventos en ese sentido, ¿no? Y además compartiendo nombres, porque había muchos nombres que terminaban compartiéndose. Nombres, claro. Y entiendo que está funcionando. A ver, y en ese momento, a la hora de tomar la decisión, no lo sabíamos ni qué nombres iba a hacer, pero ya es que se te cierra una puerta. Nosotros, de hecho, ya te digo, estábamos analizando si Argentina o Uruguay, y muy seriamente, con propuestas en ambos, incluso en una zona de Uruguay que está cerca de Argentina, no tanto Montevideo, una que hay que tiene una plaza de toros, estuvimos analizando un poco todo el espectro. Lo que pasa que, bueno, claro, cuando ya salió esto, que además salió con muchísimo tiempo de antelación, dijimos, bueno, pues ya está, reagendamos, miramos en otro lado y vamos, y luego en cuanto a los números, por ejemplo, que creo que me vas a preguntar por eso, Juancín, en cuanto a funcionamiento, nuestra tendencia de venta respecto al año pasado, hay en países que estamos al doble y vendiendo el doble en el mismo momento, en el mismo día desde que salimos a la venta con World Series. Hay países que están en el doble, digamos, de venta de aquel momento y luego los que menos, todos están más que el año pasado. Sabemos que vamos a... todo nos dice los indicadores que vamos a batir. Pues el año pasado me parece que tuvimos 30 y tantos mil entre toda la gira de asistentes y yo creo que este año vamos a hacer 45.000 fácil, ¿sabes? Al final World Series está traccionando muy bien. En el caso de México me parece que llevamos 7.500 entradas. Es una puta locura. ¿Cuánta gente entra? Para saber cuál va a ser el más multitudinario. 15, me parece que son entre 15.500 y 16.000, porque si haces el 360 me parece que son 20 en la Arena de México, pero por nuestra configuración de escenario, que al final, no vamos justo al 360, es como no llega a ser un 360, es casi un 280, toda la parte de atrás la desaprovechas, pero creo que va a ser el evento de venta más grande de nuestra historia, el de México. Viendo un poco todos los indicadores, el anterior fue, yo creo que... el Movistar de Argentina debe haber andado por ahí. El Movistar de Argentina, que fue como 13.000. Luego estuvo la del año pasado de España, que estuvimos en 11.000 de World Series. Y yo creo que vamos a superar, yo creo que vamos a estar en esos cerca de 16.000, 15.000, viendo un poco cómo vamos de números. Y creo que va a ser el récord de evento de pago, ¿vale? Porque luego, como dices, el evento de gratuito o de mix, ¿no? Por ejemplo, en El Salvador había una parte que vendimos de preferentes y meet and greet, toda la parte experiencial y luego entrada gratuita, que sí que hemos tenido ya más grandes números, ¿no? Como incluso el otro día en Pereira. Dale. No, que yo tenía una pregunta hablando así sobre eventos históricos que me resulta interesante saber. ¿Cuál crees que es para vos el mejor evento de la historia del freestyle? ¿Cuál dirías? Que es el que puede ser algo desde algo empático o desde algo de lo que haya generado la misma Urban, o puede no ser de Urban también. Claro, mirando un poco, para mí, en lo que supone para lo que hemos hecho, creo que la primera final internacional de Perú pues fue súper especial, por el momento histórico, de hecho, además,
porque llega a suceder una semana más tarde y no se hubiera podido hacer por la pandemia, o sea, es una locura. Y bueno, y era la culminación de nuestra primera experiencia internacional. O sea, las 4 clasificatorias que hicimos ese año, para mí Buenos Aires fue espectacular en el hípico, o sea, lo que se vivió todo, ¿no? O sea, esa energía y tal, pero por lo que supuso, o sea, creo que es muy especial, ¿sabes? Para mí. Yo iba a ser jurado de esa de Buenos Aires y elegí irme a México. Mira, me perdí una jornada histórica. Bueno, pero fue espectacular esa de Buenos Aires. Luego, pues bueno, a ver la final internacional, el hecho de tener a... Yo no he sido muy fanático en mi vida de nadie, pero sí de KCO y... Claro. El haber tenido la oportunidad de entablar ya amistad, te diría, con él. O sea, y tenerlo ahí en nuestro mayor evento más grande, y que esté el puto Casey, que para mí es el Ferrari del rap en castellano, pues es como decir, ¿qué cojones? ¿Sabes? O sea, de hecho, o sea, hablaba con amigos míos mientras estaba allí y decían, nunca lo hubieras imaginado en tu vida, ¿sabes? Que eso pueda suceder. Y quizás yéndome más a lo que yo piense que ha sido el mejor evento de la historia. Es que es complicado, pero yo creo que siempre será alguno que haya vivido en vivo. O sea, yo, por ejemplo, estuve en la internacional que ganó Arcano. Yo estaba viviendo en Chile. Sí. Yo también pensaba ese evento. Increíble. Y la vi en persona. Creo que ahí también fue un poco como la consagración del freestyle de nuevo, ¿sabes? Porque después del parón, creo que es cuando, digámoslo así, volvió a como estar en un crecimiento espectacular, que al final yo creo que se consagró con la internacional que ganó Bennett. Yo creo que quizás habrá sido de las de mayor... Sí, habrá sido... bueno, no, o sea, de hecho, después de esa vino Perú, que ha sido el récord histórico de asistencia de Red Bull, que es el que superamos, que me parece que eran 23.000. 23.000, sí. Sí, 2016. Claro, y después ya vino, creo que después de esa de 23, creo que la siguiente fue la del Wizzing que ganó Bennett en cuanto a público y en cuanto a... Yo creo que en cuanto a montaje, por ejemplo, o sea, porque por ejemplo el montaje de la de Asesino que ganó eso de la pirámide, o sea, me pareció como el mejor montaje de la historia, que dije yo, qué cojones, esto es épico en cuanto a montaje, pero sí que tendría que decirte en cuanto a montaje, porque claro, por ejemplo la de Chile todavía era mucho más modesto, ¿sabes? O sea, al final era un macroevento, pero no había esos montajes, no había esos montajes, ni incluso en la de Lima, ¿sabes? O sea, al final era un gran escenario, pero no con esas cosas épicas que se hacen ahora. Entonces, o sea, yo te diría que igual la de Bennett fue la más completa en cuanto a foro, nivel y escenario, que fue la primera vez que hicieron como algo así más como algo especial, que yo recuerde, creo que fue ahí, en esa, porque la de Argentina, que fue la anterior, ya había como un provocador, ¿sabes? Como un pequeño ahí, pero seguía siendo todavía un poco como estándar el tema de formato. Total. La de Bennett total. Ahí hicieron como un montaje ahí en medio que eso era precioso, ¿no? Y desde ahí ya han ido para arriba, porque la de este año también... Pocos se acuerdan que la Argentina tocó Duki, por ejemplo. Es verdad. Sí, fue jurado y tocó Duki. En el streaming no salió, exactamente. Te quería preguntar, porque ahora, y nos vamos metiendo un poquito en el tema de World Series también, que es un tema que le interesa mucho a la gente. Hablaste, ya hiciste la declaración de que World Series va a dejar de ser anual, y en esa teoría, quizá la próxima World Series sería en 2027, y 2027 serían al mismo tiempo los 10 años de FMS. Entonces, un poco jugando con lo de Red Bull 20 años y demás, quería preguntar si te imaginas un evento 10 años de FMS. Hostia, sería guapo, ¿sí? Es que cómo pasa el tiempo. Sí. El décimo aniversario ahí de FMS. No lo sé. O sea, no lo sé si... No sé qué decirte, o sea, porque no sé tampoco todavía la temporalidad de World Series, es decir, que tenemos claro que creemos que tiene que ser algo muy elitista y quizás el hacerlo cada año pues no tiene, o pierde un poco su razón de ser,
¿vale? Dentro de esa visión. Pero bueno, Maxi, no había caído que hacíamos 10 años en 2027. O sea, estoy tan comido por el día a día que no estoy pensando en el 2027. Faltan 2 años. Faltan 2 años. Sí, menos, pero sí. Claro, bueno. Falta 1 año y un poco más. 1 año y un poco para llegar al año. Pero digamos, bueno, es verdad, claro, porque arrancó. Claro, pero bueno, si sería más o menos en diciembre, claro, así que es verdad que lo que dice Juantín, estamos ahí. Falta tiempo, pero es que pasa muy rápido el tiempo. Hablando de World Series, nos metemos en ese tema. Me gusta. Hubo un freestyle de Acru, no sé si lo viste, con los chicos de Rapaz, que son les mandamos un saludo, donde él dice en un momento, por eso voy a la World Series, a la FMS World Series, y todos nos quedamos como, se le escapó, va a estar de extra player, hubo contactos con él. ¿Qué se puede anticipar de eso? A ver, yo lo que te puedo, lo dijo él. Yo lo que te puedo decir es eso. O sea, al final, nosotros siempre hacemos el mayor esfuerzo por tratar de tener a los mejores, ¿sabes? Sí. En ese sentido, a la gente más llamativa o que creemos que puede aportar. Hablamos el año pasado y hablamos este año. O sea, es lo que te puedo decir. Claro. Igual que el año pasado hablamos con Trueno y su equipo, o sea. Hemos hablado a Jace, prácticamente le estuvimos preguntando cada mes durante 1 año, ¿no? Bueno, a Jace lo tuvimos acá. No sé si lo viste, lo entrevistamos nosotros y nos dijo como que estaba medio alejado del mundo de las batallas, no estaba. Sí. Por eso te quiero decir, o sea, que al final nosotros lo intentamos todo, ¿no? Porque al final somos muy consumidores también del producto, o sea, nos gusta y yo creo que al final eso es algo que también lo que hace que lo trabajemos con amor y cariño, ¿no? Es decir, o que tengamos esas similitudes quizás con el espectador, que a mí me gustaría ver a Acru, igual que a ti, igual que a Maxi, ¿no? Y creo que ahí es donde coincidimos. O sea, no te quiero desvelar nada, o sea, hemos hablado con él, hemos hablado con otras personas y bueno, y ojalá que se terminen de consagrar. A mí todas las cosas que hemos hablado. Me gusta un poco, siguiendo un poco esto del extra player. El año pasado lo tuvimos a Thiago. Y para mí Thiago lo que tuvo en relación a los otros extra players es que era un poco el más inesperado o el más resonante en varios aspectos de los otros que había en World Series. Que eran más del mundo competitivo. Tal cual. Entonces, y Acru creo que vendría un poco en esa misma esfera de Thiago. Te quería preguntar, sin necesidad que nos digas nombres, si vamos a ver... O diciendo nombres. O diciendo nombres mejor todavía. Si vamos a ver extra players del calibre de estos que dimos el ejemplo recién en la World Series venidera. Pues sí, o sea, de hecho... Esa es la idea, o sea, el tratar de... me atrae mucho la lista que tenemos ya, digamos, de base para este año de freestylers, pero bueno, el poner la guinda con gente que todos queremos ver y que haya batallas inéditas, que realmente es un poco lo que buscábamos, cosas que no hayamos visto nunca y que lo tengas ahí, pues sí, o sea, estamos trabajando para que eso ocurra, Maxi, es lo que te puedo decir. Bien, me gusta. Esa es la idea. O sea, quizás no... O sea, el año pasado quizás, a excepción de Thiago, fue más enfrentamientos que ya hemos visto, pero en otro escenario, ¿no? Importante y relevante, como puede ser la World Series, y sí que estamos tratando de buscar más en esta edición. Todo lo que tengamos inédito, mejor. O sea, cuanto más inédito, mejor, porque son cosas que no hemos visto y yo creo que le da frescura. Muchas veces se habló de Acapela también, que tenía ganas, que sí, que una cosa, que la otra. ¿Hay alguna pista de alguien? No te digo que no des un nombre porque te matan y yo creo que Acapela en algún momento llegará. Claro. Yo lo he intentado un montón de veces. O sea, creo que ahora mismo... no todavía, pero oye, está volviendo a ser jurado, está un poco más activo. O sea, yo creo que le está picando el gusanillo. Entonces, o sea, nosotros, como te digo, por lo mismo que con Bennett, o sea, con Bennett estuvimos, o sea, yo con Bennett he estado año tras año hasta que al final dijo, pues sí, este año me monto, ¿no? Por lo mismo con un Jace, ¿no? Como te decía antes, que es como, oye, de vez en cuando le escribo, oye, tío, ya sé que soy un pesado, pero, ¿sabes, no? Está muy bien. Que nos encantaría que estés aquí. Y con Acapela, pues lo mismo. O sea, de vez en cuando
le vamos contactando a su manager y le decimos, hey, ¿qué onda? Tal. Y bueno, pues se va hablando, oye, yo creo que llegará. Y ojalá, porque también es otro, así que me encantaría el verlo en acción, o sea, creo que sería espectacular. El otro día, la cuenta de World Series felicitó a DJ Sónico por su cumpleaños y empezaron a haber especulaciones también a nivel staff, porque estuvimos hablando mucho de los competidores y ahora con casi todos los competidores cerrados de los extra players, pero bueno, también está todo lo que es el staff de DJ, host, jurados. ¿Cuál va a haber una renovación? ¿Qué tanta renovación crees que va a haber en relación al año pasado? ¿Los DJs quizás sean rotativos como el año pasado? No, recordemos que el año pasado... ¿Vosotros qué creéis? Respecto, a ver, o sea, por ejemplo, en el caso de DJ de World Series, si te soy sincero, todavía ni hemos pensado en ello, ¿eh? No, ni hemos pensado en ello. Sí que creo que el año pasado, para mí, Sónico lo hizo espectacular. Bueno, los tres que estuvieron, o sea, Zone lo hizo bien, pero, o sea, Sónico, o sea, quizás como ya no estuvo en activo tanto en una liga y lo tuvimos ahí como en la jornada fue de Juárez y de Tijuana, ¿no? Sí. Ahí donde estuvo en 2, más luego la World Series y tal, ¿no? Y es como, joder, ¿sabes? O sea, el volver a acordarte, yo siempre he sabido que es muy bueno, pero para el público fue como, hostia, qué bueno Sónico, ¿no? Pero bueno, no sé, ¿vosotros cómo lo haríais? O sea, aquí lo dejo un poco tanto a vuestro chat como a vosotros. Escriban en el chat. ¿Qué creéis que tendríamos que hacer? Y es que también nosotros no estamos en el día a día comunicándonos con cada uno de los DJs como para entender cuál es la situación con cada uno, pero lo que sí decíamos era que en su momento, en esa primera jornada de World Series, por más que seamos argentinos y no es por eso, pero que haya estado Sone, para nosotros le aportó, y sé que hay mucha gente que le gusta mucho, nos parece que le aportó un diferencial fuerte. Ahora, no sé cuál es la situación con Sone, que decíamos, más allá del Jalabaluza, donde estuvo de DJ, no lo hemos visto muy activo tampoco, no, la verdad que no sé cuál es la situación, pero para mí siempre que está suma, la verdad, mucho. A ver, es que Zone, por ejemplo, fue parte crucial del éxito de FMS Argentina. Sí. O sea, yo me vuelvo a ver a veces o sea, cómo el cabrón mete los cortes y cómo acomoda toda la... O sea, era más allá de que las bases estaban guapas y que era la tendencia en ese momento de lo que se estaba escuchando en la calle, que es algo que yo creo que también es donde la gente a veces se confunde, ¿no? Que dicen, no, pues el lenguaje es finito, pero no, es que realmente lo que hace que sea vivo el freestyle es el sonido, es sobre lo que rapeas, porque si no pasaría lo mismo con la música, o sea, se llevan haciendo canciones años y años, siglos estamos hablando, y es con el mismo lenguaje. Lo que lo hace el rejuvenecer es la sintonía a la que acompaña el lenguaje, ¿no? Entonces, o sea, creo que realmente lo que hace fresco al freestyle es el estar sonando un poco con la tendencia actual. O sea, creo que eso es fundamental y es lo que hace que Macheque también al final trascienda, ¿no? y pueda llegar a muchísimo más gente. Entonces, pues bueno, qué decirte, o sea, Zone me parece un bestia, ¿sabes? O sea, un bestia, o sea, es un... Sí, a nosotros bueno, yendo un poco, o sea, vosotros, por ejemplo, veis que tiene que ser alguien que solo esté en la World Series por esa también exclusividad o no. Es buena esa pregunta. A mí me gustaría que si hay buenos DJs y en el país en el que están hay un FMS, ojalá puedan estar en ese FMS. O sea, no me gustaría que nos privemos, que solo tengamos la oportunidad de ver ese mes a ese DJ en acción, si lo pudimos ver. Sí. Es verdad que con algunos competidores quizás esa exclusividad pueda funcionar. Son pocos, ¿no? Porque ¿qué es Asesino, Loquillo, Dani, por y ahora. Dani en principio. Lo que sabemos, al menos que anuncien alguno de ellos. Sí, claro, menos que anuncien alguno de ellos en alguna liga. Los que sabemos ellos son exclusivos de World Series. Sí, pero siento que es distinto porque un competidor tiene más su narrativa, digamos, puede ser que no quiera quemarse compitiendo con mucha gente. En el caso de un DJ me parece que se disfruta. Y sobre todo, esto estoy de acuerdo con esto que decías, que cuando hay un buen DJ
te acordás lo importante que es la base. Y al revés, Totalmente, cuando hay un DJ malo, te totalmente. decís, claro, Total. le estamos prestando mucha atención, por supuesto, al rapero, a lo que está diciendo, y cuando aparece un buen beat decís, ¿cómo potencia o cómo afecta directamente, ¿no? Sí. Con el resultado. Sí, Pero bueno, mojaros, o sea, ¿quiénes pondría? ¿Qué dice el chat? ¿A quiénes pondrían ellos de DJs? a ver, acá La World nuestro Series. chat es muy sonista, obviamente. Digo, Sí, o sea, desde mi muy de punto, Sone, mi sí. punto de vista, yo siendo completamente yo, Sone es mi DJ y beatmaker favorito de la historia, Sí. o sea, personal. Para mí, Verse es de los más pro también. Sí. Lo único que pasa a veces con Verse es que tiene un estilo de beats que funciona increíble en España y a veces descoloca a algunos en Latinoamérica. Siento como algunas mirá. sonoridades Son muy propias. muy de él, propias muy porque propias. tienen su lenguaje, Sí. pero igual me parece a nivel pro quizás el más pro de la escena. Y a mí... Sónico como DJ tiene Sí. también los skills. A mí en lo tremendos. particular eso, como que Sónico, este último año de Sónico me pareció, de hecho ganó el premio y Sí. me pareció que... Él estaba emocionado. Que lo había Y me ganado. pareció que lo Sí. tenía que ganar, porque él hizo todo tipo. Yo lo vi Sí. emocionado, es re lindo verlo Sí. a alguien emocionado por ganar cuando lo vi. Sí. Sí. Creo que Sónico también se merece estar. A mí me parece que funcionó un poco creo que fueron dos, o sea, iban a ser dos de Sone, estuvo Acer al final en la de Chile porque se Pues se descompuso. puso Sí. enfermo. Sí. Pero que eran dos y una, creo que fueron en Sí, la está anterior. bueno, Creo que eso estuvo, me gusta. creo que funcionó a mí, la verdad. Sí. Y justo esos DJs a mí en lo particular. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, el hecho de que no, como que termina, si hilamos fino, termina jugando un papel importante si sos de la misma nacionalidad que el DJ. Sí. Hilando fino, no digo Sí, que sí, vaya sí. a ganar, que vayan a ganar los españoles porque el DJ es español, pero es parte de decir, bueno, si alguien quiere discutir eso, les ponemos 2-1, 2 otro, Sí. así, ¿no? Y es verdad que ahora no se define en España también. Claro, Que ahora empieza en España. Entonces Sí. también eso creo que va a cambiar la Se define narrativa. en Chile. es verdad. Claro, claro. Hace la vuelta así. Eh, ¿Vos cómo lo ves? ¿En qué están pensando ustedes? Es lo que te he dicho, o sea, no me había puesto a pensar, pero bueno, Ok. también acabo de desbloquear ahí Mira, o sea, dentro de ese afán de que tiene que ser muy artesanal, o sea, World Series para nosotros, digamos, es la crema, deberíamos contratarlos ya y que se pongan a trabajar Ya. en World Series ya, ¿sabes? Y que estén trabajando con tiempo en las instrumentales, o sea, por ejemplo, con Sónico, yo tuve la suerte de poder estar en Colombia, fue en Colombia la primera que estuvo él, sí. O sea, estuvimos el día anterior como 4 horas escuchando beats, ¿sabes? De una preselección que él había hecho, Mira. como tal, compartir, el estar viendo. O sea, creo que todo ese trabajo artesanal es importante. Es importante que haya freestylers también escuchando, ¿sabes? Para ver también, oye, cómo les despierta. O sea, es que hay beats, o sea, los que freestyleamos, o sea, creo que al final... o sea, hay beats que los tienes que rapear sí o sí, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? Es como del efecto llamada de ¡guau! O sea, esto es brutal y que te hace el... Otros que quizás que son más ni frío ni calor. Pues hay que conseguir que todos sean así. ¿Sabes? Que todo lo escuches y digas ¡wow! ¿Sabes? O sea, tengo que montarme en ese puto beat, ¿sabes? Y es creo que a lo que tenemos que aspirar. O sea, que el 100% de los beats que suenen sean épicos, ¿sabes? Bien. Perfecto. Entonces es algo que tenemos que mirar ya. No, para cerrar el tema World Series, Sí. lo mismo, como replicar un poco la pregunta con Host. Y entiendo Host que Beca está muy consolidado, pero quizá si hay alguna proyección de eso, y lo mismo con jurados, el recambio de más lo que se pueda saber. Entiendo que no se puede saber nada por ahora, pero si ya se pensó, si no, como desde ese lado. A ver, yo creo, mira, por ejemplo, lo mismo que sí que te digo, te hablo en cuanto a filosofía, ¿no? Sí. Y en cuanto a lo conceptual. O sea, creo que la internacional, la idea va a ser premiar digámoslo así, la meritocracia en cuanto a la temporada Claro. a los jurados. O sea, que vayan los que mejor performance han tenido, los que hayan sido más acertados según el comité. Sí. Los que hayan tenido menos réplicas, los que se hayan mojado más. Y entonces ahí, digamos, de la plantilla que tenemos, pues se cogerá, digamos, meritocráticamente o en base a la performance a los que mejores han sido. Yo, por ejemplo, en el caso de World Series, y siendo más que lo que prima es el espectáculo, ¿vale? Y pues
estaría más en cuanto a filosofía, perfiles más que estén cercanos a la creación de contenido, Ahí va. o sea, que pueden aportar un paso más, ¿no? O sea, creo que el tema de Gaviria, de Tesla el año pasado, Claro. son perfiles que suman, sobre todo en el tema de que le pueden dar ese storytelling a la competición, que creo que a veces es importante, más en un formato gira, ¿sabes? De decir, oye, ir un poco contando, o sea, que haya quizás el un poco esas charlas post de por qué han votado eso, tal. O sea, creo que, por ejemplo, en ese sentido, Sí. me suma el juez / comunicador, me llama, me atrae, ¿sabes? O sea, por el tipo de competición que es y de que al final es un poco más como más libre y tal. En cuanto a la internacional, pues incluso la propia concepto de la competición de los mejores de cada liga en cuanto a resultados, pues creo que tenemos que llevar a los mejores jueces de la temporada y ahí en World Series pues quizás primar más en otros aspectos, ¿no? Clarísimo. Y algo que pasó el año pasado fue que Metz estuvo en la primera fecha nada más, ¿no? Y después vimos a Beca solo en las demás. Dejó también algún tipo de pensamiento de planificación. ¿Por qué fue eso? De hecho, también te quería preguntar. Metz estuvo en la primera fecha de Bolivia por un tema de la energía y del aire para que Beca no se encargue solo. A ver, asegurar. O sea, al final Metz también, o sea, tiene familia boliviana. Ahí va. O sea, había estado ya. Había trabajado en. O sea, al final la paz es duro. Sí, es durísimo. Es un entorno duro, más allá de que, por ejemplo, Beca es un profesional y había estado entrenando con máscara de estado de oxígeno, de esfuerzo, o sea, poniéndose al tono, sí, meses, o sea, meses entrenando en plan, o sea, como un atleta de alto rendimiento, ¿sabes? O sea, es muy profesional. Pero, bueno, sí que preferimos de decir, oye, aseguremos, ¿sabes? De, oye, no vaya a ser que haya una pájara o en un momento dado se le tenga que poner oxígeno, ¿no? Y poder seguir. Bien. O sea, fue también el que fuera acompañado de alguien que sabíamos que ya estaba acostumbrado a ese entorno y que además es bueno, o sea, es un gran speaker, ¿no? Excelente. Me toca sí. Me toca como comunicador, tengo la responsabilidad porque lo preguntan mucho y también creo que está bueno en esta instancia, lo preguntaron. Sí, lo preguntaron. Poder hablar también de esto, ahora pasó un tiempito, pero bueno, tuviste una discusión con Papo en Twitter, que se dijo una cosa y la otra. Hubo como una situación de que hablaban de esto de que vos usaste, y corregime si me equivoco, pero algo así como que si te hubiésemos querido joder, hubiésemos tenido otras maneras de hacerlo y se interpretó como una especie de, no sé cómo, pero trataban de evidenciarlo de algo que yo no terminé de entenderlo, como si fuese una amenaza o algo así, que para mí no era tal. Pero bueno, aprovechar este espacio para que aclares si es que querés aclarar algo de ese intercambio, porque se habló bastante. O sea, realmente incluso viene un poco de... Al final es una frustración de ese momento en el cual, o sea, yo no estaba al frente de la compañía y había unas políticas que yo creo que no son así. O sea, creo que tenemos que hablar. O sea, y creo que él en ese momento se equivocó, ¿sabes? El salir con el dedo acusador, o sea, por una molestia que tuvo de que no estuvo, no se llegó a un acuerdo y hizo un famoso vídeo o sea, metiéndose con nosotros y acusándonos de cosas, ¿no? Y en ese momento, que es cuando se le tenía que haber dicho, oye, pues eso no es verdad, pues, o sea, para mí sí que había un poco esa frustración de decir, oye, tío, ¿sabes? O sea, y luego ahora cuando se generó todo esto, medio polémica, digámoslo así, de las filtraciones y tal, de como que nosotros estamos filtrándolo y tal, es decir, bueno, tío, o sea, fíjate cómo no es así, que además yo no le... O sea, él se dio por aludido, ¿me entiendes? O sea, en ese sentido, porque también ha habido a veces otras polémicas de que se han dicho cachés y tal. Bueno, puede ser que su caso sea el más sonado, pero es el que se lo tomó y se dio por aludido. Y yo sí que tenía un poco ahí esa frustración de decir, oye, tío, esto no es verdad. Y no es cierto, ¿sabes? Eso no fue cierto. O sea, y ahí iba mi alegato, no va de decirte nada. O sea, al final él, pues bueno, interaccionó conmigo y eso, y yo lo que traté es como de decir, oye, mira, o sea, es que es la verdad, o sea, nos conocemos hace muchos años,
hemos tenido... o sea, mira, fíjate cómo son las cosas, más allá de cosas que pasaron previas, por ejemplo, a su final, que son cosas que yo me guardo, ¿sabes? Entre él y yo y tal. Si yo hubiera sido capullo, ¿sabes? Con él, cuando lo de la patada de Larrix, y no estando nosotros bien, ¿sabes? O sea, como te digo, lo de la patada de Larrix, si yo te quiero fastidiar, o sea, te hago pechear otra vez, ¿sabes? Digo que casi intencional. O sea, y yo, o sea, estando en un momento no el mejor entre nosotros, traté de ser justo, de decir, oye, para mí fue un fallo de cálculo en el cual él pues, fue a hacer una performance y la acabó dando, pero no vi intencionalidad. Pero si yo soy mismamente capullo y realmente te quiero fastidiar y tenemos un problema, pues te sancionamos y vuelves a perder por tercera vez, ¿sabes? O sea, ¿me entiendes lo que te quiero decir? No lo sé, por ponerte un caso en lo concreto que me viene ahora a la cabeza. Pero claro, son muchos años de relación y yo simplemente iba con eso de decir, oye, yo no te estoy jodiendo, o sea, no pongas el punto ahí, simplemente estoy diciendo, ¿sabes? O sea, esto no yo, o sea, no he filtrado supuestamente a alguien para fastidiarte a ti. Claro. Porque realmente, o sea, si te quería fastidiar, había otras 1000 formas de hacerlo y nunca ha sido mi intención el ir a fastidiarte a ti. O sea, va en eso, no va en amenaza de, oye, tengo un listado de cosas para joderte, ¿sabes lo que te quiero decir? Sino va en el sentido de, en plan, oye, tío, ¿sabes? ¿Nos conocemos qué? Desde 2016, ¿sabes? Cuando nosotros la apoyamos con cosas como la EgoFest, ¿no? ¿Sabes? O sea, la EgoFest, o sea, nosotros estábamos ahí, ¿sabes? Yo le he ayudado a hacer cosas de EgoFest. O sea, el Arcano Wars se hizo... Mirá. Que él me pidió ayuda, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, hay cosas hasta ahí. Yo soy un tío muy de códigos y por eso también es verdad que hace tiempo que yo ya no tengo relación con él, porque para mí lo del vídeo puede traspasar, más allá de que entiendo, ¿eh? Él pues querría estar, no sé, con la negociación, te mosqueas, pero para mí es traspasar una serie de líneas en el sentido de gente que te ha ayudado, porque yo a él le he ayudado y bueno, pues considero que como soy yo de persona, más allá de lo que sea, o sea, si a mí alguien me ayuda, al final pues eso está ahí, ¿no? Y soy, como te digo, pues una persona que en ese sentido. Y bueno, yendo un poco a lo concreto, lo que te decía Juancín, sí. O sea, son muchos años, me parece que eso se fue 2016, estamos hablando 9 años de relación. Y lo mismo él, ¿eh? Él también sabrá, o sea, nos conoce hace 9 años y hemos tenido relación durante un montón de tiempo. Y no sé, o sea, cuando hay una intencionalidad de alguien de hacerte daño, o sea, no creo que eso, como él dijo en ese momento, uno, era mentira, nosotros no habíamos filtrado eso, y es lo que traté de evidenciar, es como en plan, tío, ¿para qué coño voy a filtrar un dato erróneo que si supuestamente es para joderte, yo por lo que haría igual es maximizarlo, ¿no? ¿Sabes? Sí, decir, yo lo interpreté así como esto que estás diciendo, pero bueno, algunos lo interpretaban por un lado de está amenazándolo con que tiene información que sacaría y demás, que me parecía que estaba bueno por eso. Y ya te digo, y precisamente por eso, ¿sabes? Ni me voy a meter en un tuya mía, ni en estar contestando, es como en plan, mira, tío, ¿sabes? Yo lo que te estoy diciendo es que eso no es verdad, lo vuelvo a rectificar, eso no es verdad, en su momento... Si hubiera tenido la oportunidad y hubiera estado yo dirigiendo la compañía, te lo hubiera dicho en ese momento. Para mí es una espinita que se quedó ahí de no haber dicho nada porque había una bajada, de no amplificar las cosas, de ser más corporativos, de no tener... Pero yo creo que lo que se tendría que haber hecho en ese momento es decirle, oye, tío, no, pues esto no es verdad, ¿sabes? Y bueno, pues ya está. Pues para mí estaba un poco esa muesca, tal... Y ya está, ¿sabes? O sea, no estoy buscando... Él también decía... Una polémica con él. Que cuando salió a hablar ahora también en su canal y demás, decía, pero con Pedro sí hablo, como que hacía esa diferencia. No, claro, o sea, eso es lo que te digo. Yo, por ejemplo, después de lo de eso, o sea, yo ya no volví a seguir hablando con él. Más allá de eso, de que yo soy consumidor de freestyle, a mí me gustaría que esté, y como te digo, de esto que habla, él estuvo hablando con Pedro cuando en la World Series para ver si estaba. Para la World Series era. ¿Sabes? Cuando hace 2 meses has hecho un vídeo diciendo cuántas veces, y un mes después vienes y dices, oye, me molaría estar... Perfecto, ¿sabes? Yo como consumidor del freestyle, perfecto, pero evidentemente, cuando yo considero que hemos tenido una relación, que he hecho cosas por ti y tú tienes esa actitud, yo no voy a hablar contigo. Entiendo.
¿Sabes lo que te quiero decir? Eso es un poco en ese sentido. Hablabas Que también no sé. de esto de que hubo en un momento esta decisión corporativa que iba más allá de vos, de no salir a amplificarlo y dejarlo ahí, que en general, por ejemplo, es como, siento que es una actitud que tienen otras organizaciones, sin ir más lejos. Red Bull, la gente no sabe bien quién es, para la gente Red Bull es Red Bull y ya. A diferencia de eso, vos das la cara, muchas veces comunicás en nombre de Urban cosas, en Twitter, en Instagram y demás. Imagino que esto tiene por un lado su lado a favor, que permite ponerle cara a alguien, humanizar, que siento que eso está buenísimo, y también por otro lado te expone, digamos. Claro. ¿Cómo vivís con esa dualidad? No, claro. Pero es que creo que es parte de nuestra esencia. O sea, en un momento dado, pues creo que se desdibujó. O sea, nosotros empezamos haciendo batallas en parques, ¿sabes? Entonces a mí, o sea, por ejemplo, cuando dice la gente, no sé qué, no, macho, yo cobro un sueldo de Urban. Vaya bien, no vaya mal, yo cobro mi sueldo. O sea, si va muy bien, pues cojonudo, ¿sabes? Porque es algo que he fundado, vivo de lo que... de mi pasión, ¿sabes? O sea, para mí es la polla, ¿sabes? Pero yo llevo cobrando el mismo sueldo hace 3 años que ahora, ¿me entiendes? O sea, no hay un afán en lo económico, pero muchas veces la gente se olvida de que nosotros empezamos haciendo batallas en un parque, ¿sabes? Y que yo vengo de hacer batallas en un parque. Lo que pasa es que, bueno, hemos ido dando pasitos, hemos crecido y ahora somos, o sea, hacemos muchas batallas en muchos sitios y tal, pero no somos una entidad, ¿sabes? O sea, que tiene un poder económico de la hostia y como tal, no. Nosotros somos una gente que soñó en generar una profesión alrededor de las batallas, que es algo que a mí me apasionaba desde pequeño y que yo lo que me gustaría es que mis hijos puedan, ojalá, si les apetece y les gustan las batallas, ser profesional de vivir de las batallas, porque a mí me hubiera gustado cuando yo batallaba que eso existiera, ¿entiendes? O sea, por eso yo lo he hecho y por eso yo he trabajado. Entonces, para mí, soy un afortunado, ¿sabes? De poder estar, de haber podido meterme en una hipoteca, tener mis hijos y todo dedicándome a mi puta pasión, ¿sabes? O sea, evidentemente dentro de todo esto hay cosas que te gustan más del trabajo o cosas que te gustan menos, pero creo que eso nos diferencia de que te venga, yo que sé, un Paramount y se ponga a hacer batallas, ¿no? Es que nosotros somos una batalla de parque que ha ido dando pasitos, que ha ido creciendo y nuestro objetivo es ser la UFC del rap. ¿Por qué ser la UFC del rap? Pues porque esto trascenderá a generaciones. Sí. O sea, eso es lo que yo busco, dejar un legado. No busco hacerme millonario. Si yo buscara hacerme millonario y hubiera cortado un porcentaje de todo lo que hemos invertido en el freestyle, yo ya sería millonario. ¿Sabes lo que te digo? Pero nunca fue... O sea, yo nunca he pensado en el corto plazo. Yo he pensado en algo que trasciende más allá. Evidentemente, al final te tienes que mantener, como te digo, pues tienes que tener una estabilidad en lo económico, pero joder, no, yo ya, y de esto hay veces que igual la gente no se acuerda, pero yo en 2018, o sea, que me pude ir con mi mujer a pagar un alquiler del sueldo que me daba Urban, ya para mí eso fue triunfar en la vida, ¿me entiendes? O sea, el poder estar dedicándome a lo que me dedico es triunfar en la vida y el poder haber estado haciendo lo que llevo haciendo una década, ¿sabes? Porque con Urban ya llevo una década, es una locura, ¿sabes? Nadie daba un duro por eso, ¿sabes lo que te digo? ¿Y por qué pensás que todavía hay gente que no lo ve? O hay gente en el under que dice, que lo sigue viendo como, bueno, la empresa, yo lo escucho en las plazas de acá a veces, la empresa, y vos lo debes escuchar también, la empresa de España que viene, que quiere hacer guita, que quiere hacer dinero. Claro. ¿Qué es en lo que está quizás faltando para que no terminen de verlo de esta manera, como vos lo planteás? O sea, porque creo que a veces la memoria es corta, porque creo que incluso el propio éxito hace que la gente se olvide de dónde salimos. O sea, a ver, yo me he estado viendo gente en años pasados que nos comparaba con Red Bull, ¿sabes? Sí. O sea, sí, y oye, todo cojonudo, pero a ver, o sea, nosotros, o sea, hemos generado un negocio de algo que antes no era negocio. Y, oye, me estás comparando con una empresa que factura 11.000 millones de euros al año, que tiene 1.000 millones de euros de beneficio, que es la mejor empresa de marketing quizás del mundo, wow. ¿Sabes? Sí. Y me estás comparando de tú a tú con coño, que nosotros empezamos
pues eso, facturando el primer año 6.000 euros, ¿sabes lo que te digo? Entonces, y que he estado dedicándome, o sea, los 2 primeros años no cobrábamos sueldo, los 2 fundadores, ni Pedro ni yo, o sea, el dinero que teníamos era para pagar a los 2 trabajadores que teníamos, ¿sabes? Y tuve la suerte de volver a casa de mis padres y poder mantenerme y apostar por esto, y claro, es lo que te digo, o sea, en 2017-2018 yo he tenido trabajadores que cobraban más que yo. Ahora tengo trabajadores que cobran más que yo. ¿Sabes lo que te digo? No, evidentemente toda la empresa cobra más que yo, pero los hay, ¿sabes? Y eso es porque soy una persona que tiene otra serie de objetivos que el corto plazo, ¿sabes? O sea, yo no he estado pensando por lo que te digo, porque al final estoy pensando en que esto trascienda mucho más allá de lo imaginable. O sea, evidentemente, si llegamos a ser la puta UFC del rap, pues oye, eso tendrá un retorno para mí increíble, pero no es lo económico, ¿me entiendes? O sea, si mi objetivo es ser lo económico, yo ya lo hubiera conseguido, ¿sabes? Claro, o sea, podría haberlo conseguido si eso fuera mi primera prioridad, pero no la es. Entonces, también, como te digo, y yendo un poco más a lo concreto, creo que el deshumanizarnos en cierto momento, aparte de ese propio éxito, que al final es inevitable, o sea, hay un momento dado que pues la peña, oye, pues Eminem es rap o no es rap, Snoop Dogg es rap o no es rap, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, o sea, todo eso, habrá gente igual purista que dirá, no, o sea, tú ya no vives en el barrio, no puedes hablar del barrio, ¿no? Pero bueno, no eres un underdog de esto, ¿no? Claro. O sea, los hay en los puristas, pero bueno, o sea, creo que al final incluso en los pilares del hip hop, según KRS-One, está el emprendimiento y el vivir de tu arte, y lo que nosotros hemos hecho pues ha servido para que mucha gente viva de esto, y ojalá que podamos seguir trabajando para que muchísima más gente pueda vivir de esto en el futuro, y eso es lo que yo busco. O sea, el que yo me muera y exista FMS como existe la FIFA, ¿sabes? Claro. Y UFC, cuando se muera Dana White, pues seguirá existiendo UFC, ¿sabes? Y eso es lo que yo busco, ¿sabes? Excelente, me pareció fantástico. Me encantó, Che, por empezar, vamos casi 2 horas de entrevista. Sí, te agradecemos un montón. Muchas gracias por eso, Asier, porque sabemos que allá es tarde y que tenés familia y un montón de trabajo. O sea, son casi la 1 ya. Es casi la 1, tal cual, 12:38. Estamos llegando ya al final, nos quedan un par de cositas. 2 horas llevamos, o sea, se me ha pasado rápido, ¿eh? Sí, bueno, bien, eso es bueno. Una hora o así. Eso es bueno, Quiere decir que no te aburriste. Bien, está buenísimo lo de pensar, me encantó la frase de lo de tus hijos y pensar que vivan de esto como una meta largoplacista. Me gusta pensar... Claro, o sea, me gustaría que consigan lo que... A ver, yo querría haber sido el mejor del mundo, ¿me entiendes? En su momento, cuando yo rapeaba con 24 años, 8 horas al día, que casi no había batallas y que incluso entrar en Red Bull, que se entraba mandando un vídeo, era un círculo muy pequeño, ¿sabes? Porque al final, o sea... Éramos pocos, pero también el círculo era súper pequeño, era como súper cerrado. Pero ojalá mi hijo pueda ser el mejor del mundo y ser campeón de FMS y campeón internacional. O sea, me llenaría de orgullo, o sea, sería increíble, sería como el sueño autorrealizado, siempre que él quiera. Claro, no le voy a meter con cazadores, tienes que ser freestyler. Yo ya hago mi trabajo de improvisarle todas las semanas. Rapeamos, ¿no? Me viene y me dice, papá, rapea. Bueno, ahí le pongo. En esta misma línea trazada de tiempo, más medianoplacistamente, pero a largo plazo, ¿qué objetivos, cómo ves el futuro de Urban? Pensando, bueno, está lo de FMS United Kingdom ahora, digo, ¿cómo ves o cómo proyectás esos próximos años? Es lo que te digo, yo creo que estamos a un 10% de lo que Urban puede ser. En cuanto a las propias batallas, ¿vale? Y de Urban, pues aspira a ser más, ¿no? O sea, al final el tratar de potenciar talento, o sea, creo que el tema del sello siempre ha sido algo que nos gustaría hacer, que hemos hecho ahora pues un poco esto de Reyes de Plaza, de la voz del barrio, de todo eso, ¿no? De trascender, pero... Si te soy sincero, o sea, creo que para mí ahora es un coger aire para volver a
a apretar fuerte, ¿sabes? Y seguir expandiendo. O sea, creo que lo que hemos hecho en el mercado hispanohablante, o sea, se puede hacer en todo el mundo, o sea, te podría decir. Ya hemos probado, hemos hecho test en Brasil, ¿sabes? Ahora UK. ¿Cómo fue la experiencia o sea, en Brasil? pues muy bien, o sea, muy bien, difícil. O sea, es un país de dimensiones continentales. Es un país que hay mucha gente que no sabe ni quién es Bad Bunny, ¿sabes lo que te digo? O sea, lo que hemos conseguido, por ejemplo, nosotros en Brasil es súper jodido, ¿sabes? O sea, porque es un país que mira muy para adentro, que consume mucho lo suyo, pero sí que tenía una serie de cosas, ¿no? Que, por ejemplo, para nosotros, o sea, siempre Estados Unidos era una de las mecas, ¿no? O al final de donde sale la cultura y donde nos gustaría ir. Es una sociedad muy consumista, muy chauvinista, y es un país, y chauvinista sin decirlo en aspecto despectivo, sino que es muy consumidor de lo suyo propio, ¿vale? O sea, en ese sentido lo digo. Y luego, pues también en cuanto a dimensiones, o sea, para nosotros era aprender de qué puede ser en Estados Unidos, del reto de qué puede ser el hacer esto en Estados Unidos. O sea, creo que no hay un caso tan similar en el mundo como Brasil versus Estados Unidos, ¿eh? Por ese tipo de características, Claro, te digo, por las dimensiones del país, por el tipo de consumo, ¿sabes? Por que son muy de consumidores de lo suyo, ¿sabes? Y poco de lo foráneo. Entonces, pues bueno, sí que te digo que dentro de este alto en el camino, de que estamos mirando muy mucho, de decir, oye, rentabilizar para estabilizar todo lo que hemos hecho, pues todo lo que vayamos a hacer siempre va a ser cubierto. Pero bueno, para mí Brasil es algo que nos gustaría darle continuidad. Yo no sé si vos yo tengo una... ¿Viste el test? Se lo cuento así directamente y lo hago. Dale, pará, perdón, pero primero quería una última antes de que vayas a eso. Entonces, porque también escribían acá por el tema de FMS USA, que en algún momento se habló. Entiendo todo lo que decís, por eso es medio... Entiendo que está en un momento de que todo sea rentable y más conservador, si se quiere, entre comillas, pero ¿lo ven factible en algún momento llegar a hacer como se estaba proyectando en algún momento, que se proyectaba 1, 2, 3 años un FMS en USA, o seguir ampliando otras FMS de habla hispana? Sí. O sea, nosotros lo vemos y aspiramos a ello, pero, o sea, como te digo, o sea, al final, o sea, nos tenemos que adaptar a la situación, y para nosotros es lo más importante es el macro. Y entonces, o sea, creo que ahora en este momento, por lo que te digo, incluso una expansión, por ejemplo, a Estados Unidos es un mercado con mucho potencial, pero es muy caro, ¿sabes? O sea, es muy competitivo, o sea, es un mercado difícil y para eso se necesitan recursos, ¿no? Entonces, creo que también el este alto de consolidar, ¿vale? Y poner todo en verde, al final dará confianza al mercado para invertir en Urban Roosters y que pueda hacer una expansión como se merece a Estados Unidos, por ejemplo, sí. O sea, porque al final es inversión. O sea, tú vas a tener que invertir varios años en Estados Unidos, que es quizás un poco donde está esa disociación entre nosotros, ¿no? Y lo que hemos hecho. O sea, nosotros ahora hemos invertido en el ecosistema para generar una industria que no existía. No hemos mirado la rentabilidad, no hemos estado viendo de sacarnos el dinero. Eso es mentira. O sea, nosotros no es decir, uy, estamos sacando el dinero del ecosistema. No, estamos creando el ecosistema, que esto en algún momento si conseguimos que se estabilice, dará mucho dinero para todos. O sea, no solo, pero nosotros ahora mismo hemos primado siempre el crecimiento por la rentabilidad hasta este año. En estos 7 años de FMS, nosotros lo que hemos buscado es crecer, sin poner foco en ser rentables. O sea, solo nuestro medidor, nuestro KPI era crecimiento. Entonces no estábamos buscando el sacar nosotros, sino el crear valor. Eso es lo que la gente tiene que entender. Estábamos trabajando para crear valor, para que la gente diga, coño, oye, esto es una realidad, ¿sabes? Más allá de sacar, como te digo, una rentabilidad nosotros como empresa, ¿sabes? Está claro.
Bien. Ahora sí, Maxi, vos querías... No, un poco tenía un poco que ver con eso que terminó desarrollando recién. Así que nada, grandes rasgos. Para mí, esta fue la entrevista. Para la gente le respondimos creo que casi todo lo que pedían, así que tipo tienen que estar contentos y tranquilos. Nada, muchas gracias, porque la verdad que mira, van a ser 2 horas de verdad. Casi 2 horas. Van a ser 2 horas. Sí, muchas gracias, Asier, de verdad. Gracias a vosotros. Algo que quieras promocionar aprovechando nuestro enorme... Si querés dar alguna exclusiva, puede ser el momento o nada, gracias. No, último, nada, no te ganas. Y si no, ya no, cerramos. o sea, daros las gracias, o sea, que la gente entienda que hay mucha gente trabajando, o muchas veces, ¿no? También otra de las cosas, un alegato ahí, que muchas veces te dicen, no, una empresa de españoles, o sea, nosotros, o sea, hay mucho más trabajador de Latinoamérica que de España, o sea, somos, digamos, 30-70, digámoslo así, un 30% de gente de España, y que al final lo que nos mueve es un poco la pasión por lo que hacemos, ¿sabes? Es un poco la pasión de generar de que esto que realmente algo que nos ilusiona, que nos gusta, que nuestra afición perdure en el tiempo. O sea, que tengan muy claro eso, que realmente para nosotros eso está por encima, pero para mí, para Pedro y para todo el mundo que trabaja en Urban Roosters, tenemos la suerte de que es gente que no está porque tenga un sueldo increíble o porque tal, o sea, realmente balancea mucho el estar dedicándose a algo que les apasiona y a algo que creen, ¿vale? Entonces, o sea, que sigamos creyendo y que apoyemos y que al final eso es lo importante, que un poco entre todos hemos llegado hasta aquí y que podemos llevarlo muchísimo más allá. Bien, gracias. Espectacular. Gracias, Asier. Bueno, lo mismo. Estamos al habla. Y un placer. Un placer. Estamos para lo que necesites. Un abrazo. Abracito. Chao. Adiós. Chao. La gente acá muchos pedían tirar currículum. Querían currículum, la gente bueno. la gente, igual es bueno que la gente quiera laburar. Sí. Toda la gente acá quiere laburar. Es verdad. No había pensado así. La parte mala podría ser que hay mucha gente acá sin laburo. Sin trabajo. Sí.